traer nuestro corazón. Así que, amados hermanos, los saludo con mucho cariño, con mucho aprecio. Y pues, hermanos, tuvimos toda una noche con lluvia abundante, toda la noche, y todavía ahorita está medio lloviendo, pero gracias a nuestro Dios, porque de la mano de Dios vienen todas las cosas. Así que, mis hermanos, dice en el libro de los Salmos, el viento y la lluvia, el granizo, el vapor, todo alaba el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, yo solamente pienso una cosa: Dios quiera que los elementos naturales, ¿verdad? Los elementos naturales no tomen nuestro lugar de alabanza y que nosotros tenemos que dar a nuestro Dios. Dios quiera que siempre nosotros nos adelantemos a la naturaleza misma para poder darle a nuestro Dios la alabanza que Él merece. Así que no dejemos, mis hermanos, no dejemos que que la naturaleza tome nuestro lugar, porque nosotros somos los que tenemos que adorar a nuestro Dios. Bueno, ya estamos listos para iniciar y habíamos estado trabajando la palabra de nuestro Dios con un tema muy hermoso, gracias a nuestro Dios. Bueno, pues vamos a tratar de hacer una oración a nuestro Dios para que podamos iniciar en esta hermosa mañana. Pues ya saludé a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hoy es jueves 30 de abril de 2015 y estamos en una transmisión en vivo. Hermanos míos, son las 8:03 y el título de nuestro estudio es un estudio continuado que habla sobre la vida de Elías. La vida de Elías Tisbita. Así que, hermanos, los invito para que me acompañen a hacer una oración y pidamos a nuestro Dios en este momento su gracia y su bendición. Oramos, mis amados hermanos. Mi bendito Dios y Padre eterno, quiero agradecerte, mi buen Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que a través de esta página de internet siempre nos visita el Señor con tanto deseo y anhelo de recibir de parte tuya el alimento y la palabra que ellos necesitan para su diario vivir. Mi Dios, por favor te suplico que tú suplas sus necesidades, que en medio de sus oraciones, mi Dios, tú estés ahí para girar, para mirar cada necesidad, por mínima que sea, de tal modo que todos y cada uno de ellos, mi bendito Dios, reciba de parte tuya la bendición, la palabra que va a ser dada para ellos. Señor, extiende tu mano, Señor, de amor, de piedad, de bondad, de misericordia sobre la vida de todos y cada uno, Padre, para que siempre tengamos un corazón agradecido, que te ame, que te alabe, que te glorifique, mi Dios. En el nombre de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo, te doy las gracias, mi Dios. Gracias en el amor de Jesucristo. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos, ya sea que como ahorita en vivo o diferido, Señor, ellos reciban tu hermosa palabra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Pues, amados hermanos, hemos estado bastante empeñados en estudiar la vida de este hombre tan singular, uno de los profetas más grandes en los tiempos bíblicos que se puedan mencionar. Un hombre, para muchos, con una vida paradójica, pero por el otro lado, entendiéndolo a través de la Biblia, un hombre que sabía comportarse a la altura de Dios, cuando estaba en público o aún cuando estaba en su vida solitaria. Este hombre supo vivir una vida de veras de entrega absoluta ante nuestro Dios, algo que debería de ser para nosotros un ejemplo. Y amados, uno puede decir, ¿cómo puede ser mi ejemplo una persona que vivió hace miles de años? Bueno, por lo menos estamos hablando de algunos pares de miles de años.
Pero efectivamente, si la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y cuando dice es útil, es tiempo presente. Quiere decir que a pesar de que han transcurrido varios años, este pasaje bíblico, esta historia bíblica, sigue llena de consejos, principios, instrucción para nuestra vida de lo que debemos hacer y no hacer. Así que vamos a continuar con esta excitante aventura de nuestro hermano Elías Tisbita, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, mis hermanos, Elías, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando el Señor le dijo, apártate Elías, apártate de aquí. Y hemos estado hablando mucho ese punto de apártate, sepárate, haz separación entre el rey Acab, que es un ser inmundo, y más inmunda e impía era su esposa Jezabel, ¿verdad? Así que el Señor le dijo, apártate de ellos. Entonces Elías se escondió. ¿Cómo se esconde uno? Uno lo hace cuando levanta el nombre del Señor, al levantar la sangre y al cubrir su yo y olvidarse totalmente de su yo. ¿En qué condiciones está, amado mío, tu yo en esta mañana? ¿Verdad? Su yo está desnudo y necesita vestirse del amor de Dios. Así que déjenme darles un secreto, y eso se los estoy ya diciendo, pero déjenme ampliar un poquito más para su mayor comprensión. ¿Cómo podemos nosotros escondernos? ¿Qué es en un momento determinado escondernos? Cuando nosotros levantamos el nombre, cuando glorificamos el nombre, cuando exaltamos a nuestro Dios diciendo palabras como estas: no soy nada, no tengo nada, no sé nada, no tengo a dónde ir, no conozco nada sin ti, Señor, no sé ni cómo levantarme, ni cómo acostarme, no sé nada, Padre Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, estamos levantando su nombre y nos estamos escondiendo, porque estamos llevando a nuestra carne al anonimato, lo estamos llevando a la confesión de que sin Dios no somos absolutamente nada. Así que esta es la forma en que nos escondemos. Y cuando nosotros nos escondemos, hermanos, y empezamos a hablar de esta manera, entonces sucede que nos encontramos desnudos. Encontramos que nuestro yo carnal está totalmente desnudo cuando dice estas palabras. Y es el momento, bendito su santo nombre, de vestirnos del glorioso amor de nuestro Dios. Así que, amados, veamos qué fue lo que más sucedió aquí. Veamos qué más sucedió aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces el Señor prosiguió: y escóndete en el arroyo de Querib. Escóndete en el arroyo de Querib. Finalmente llegamos al conocimiento de su nombre. Déjenme decirles algunos pequeños conceptos acerca de este arroyo de Querib. Este era un arroyo especial al lado del río Jordán. Había algo muy especial en todo aquello que Dios estaba haciendo, de modo que es tan maravilloso poder contemplar el plan maestro de Dios cuando Él nos lleva por todos estos caminos. Así que el arroyo de Querib era un lugar que estaba a un lado del río Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. En hebreo, la palabra para Querib es Querib, pero la palabra se relaciona a tener un pacto con alguien. La razón por la que Dios le dijo a Elías: ve y escóndete en el arroyo Querib. Cuando Dios lo llevó ahí, esa palabra en hebreo, Querib, significa hacer un pacto, tener un pacto con alguien. En otras palabras, Dios le dijo: ve ahí donde tú y yo estamos haciendo un pacto, donde tú y yo vamos a hacer un pacto eterno. Ay, amados hermanos, a mí me fascina esta historia. Y siempre digo lo mismo de cualquier historia de la palabra de Dios, porque amo la palabra, amo mi Biblia. Así que, amados, como ustedes pueden darse cuenta, cuando uno dice: ¿qué pacto hicieron? ¿De qué se trató ese pacto? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber de qué trataba ese pacto? Está en su Biblia. Solo falta que uno vaya granito por granito, desmembrando los conceptos y principios de la hermosa palabra de nuestro Dios.
Así que como pueden darse cuenta, mis amados míos, aquí hay algo maravilloso. Mientras que Elías fue al arroyo de Sirí, cuando él estuvo ahí, Dios estaba haciendo un pacto con él. Ahí es donde quiero que ustedes escuchen. Ese pacto era precisamente aquello que, se los voy a decir así directamente, sin mucho rollo. Era ese pacto donde el Señor estaba hablando con Elías, diciéndole: mira, Elías, yo necesito de aquí a unos 4,000 años o 5,000 años, necesito a alguien que venga en un periodo que está escrito en la eternidad Kedet y en la eternidad Orán. Hay un periodo llamado la Gran Tribulación que va a durar 3 años y medio. Quiero ponerte en antecedentes sobre todo este asunto y quiero que tú seas una parte importante de ese proyecto, de ese plan que está escrito desde las eternidades pasadas. Yo necesito que tú vengas en ese tiempo. Tú no vas a morir. Yo te voy a llevar, voy a venir por ti en un carro de fuego y te voy a llevar al todo lugar, al lugar de la nada. Quiero que vayas allá conmigo, porque ahí te voy a tener en conservación, por así decirlo. Vas a estar ahí por todos estos cientos de años que transcurran, pero algún día tú regresarás y vas a ser uno de mis testigos. Y quiero presentarte, Elías Tisbita, quiero presentarte a otra persona que va a ser compañero tuyo. Se llama Enoc y quiero que lo conozcas, pero él está allá en el todo lugar. Así que quiero que vengas. Pero ¿saben qué? Hacer un pacto es que ambas partes deben de estar de acuerdo. Así que Elías estuvo de acuerdo cuando estuvo en el río Cherit. Y cuando él estuvo en este río Cherit, entonces fue donde ellos hicieron el pacto. Elías quedó de acuerdo, totalmente de acuerdo, y le dijo: Señor, maestro, lo que tú quieras. Entonces, por eso es por lo que él pudo decirle a su criado, ustedes recuerden a Eliseo, cuando Eliseo tuvo que haber dándose cuenta, y algunas cosas tuvo que haberle dicho Elías, cuando le decían a Eliseo en las provincias donde andaban, le decían: ya sabes que tu amo Elías va a ser arrebatado al cielo. Y él decía: sí, cállense, yo ya lo sé. Él estaba empeñado en irse con Elías. Me gusta esta historia, me encanta la Biblia. Así que Eliseo ya sabía, pero ¿cuál era la intención de Eliseo? La intención de Eliseo era: yo no me le despego, sé a dónde va mi amo, sé a dónde va. ¿Saben una cosa, hermanos míos? Qué maravilloso es seguir a alguien a quien uno está seguro de a dónde va a ir. Cuando uno sabe que esa persona va a ser arrebatada, cuando uno sabe que esa persona va a ser arrebatada por el poder de la gloria del Señor, hermano, qué maravilloso es no despegarse de alguien que uno dice: yo ya sé que se va a ir. Es como nos sucede con la hermana Liz. Con la hermana Liz seguimos la vida de ella, seguimos su vida. Así que de alguna forma sabemos a dónde va ella. Usted puede tener un pastor y usted sabe a dónde va a ir. Y usted dice: no, yo lo sigo porque sé a dónde va a ir. Y era el mismo caso en el momento dado con Eliseo y Elías. Eliseo sabía perfectamente que su amo Elías iba a ser arrebatado. Y dijo: no, yo no me despego de él. Te quiero dar un consejo así muy sencillo. No te despegues de alguien que verdaderamente ama la palabra de Dios. No te despegues de alguien que de veras ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. No te despegues. Ese es el tipo de gente que vale la pena seguir. No te despegues de él ni siquiera un segundo. Eliseo sabía que su amo iba a ser llevado para cumplir el plan maestro de Dios y el propósito de la voluntad de Dios en la vida de Elías, de saber que él iba a venir o va a venir dentro de muy poquitos días. Ya no faltan muchos días, casi puedo decir que faltan horas para que Elías y no regresen a la tierra. Y ellos van a venir ni siquiera resucitados porque no han muerto. Así que aquel hombre dijo: yo no me le despego, yo no me quito de aquí. Y entonces llegó el momento en que cuando llegaron al Jordán y el Señor vino con un carro de fuego tirado por caballos, y venía ese carro de fuego
Y Eliseo le dijo, Señor, Señor mío, solo te pido que entonces si no me voy a poder ir contigo, me gusta esta historia, si no voy a irme contigo, entonces dame algo, dame tu manto. Tremendo, ese hombre sabía lo que quería, ese hombre Eliseo sabía lo que quería, no era un tonto, no tenía un pelo de tonto, sabía que el manto de Elías era un manto procedente de Dios. Dios le dio a Elías ese manto. Él no quería otra cosa pues, que el manto de Elías. Elías le dijo, bueno, si el Señor quiere, se te quedará, y si no, no. Así que cuando vino el carro de fuego y arrebató a Elías, a aquel hombre Eliseo se le colgó al grado que el manto se rompió. Y no es que haya sido un manto delgado o mal hecho o de una tela corriente, era porque no estaba escrito que Eliseo se fuera con Elías. Elías iba a un lado especial. Pero déjenme decirles ya parte de la historia, ya que estoy con este punto. Esto es maravilloso. Ustedes pueden decir, wow, pues qué mezquino es Dios. ¿Qué le costaba llevarse a uno más? ¿Qué le costaba llevarse a uno más? Uno no es ninguno, puedo decir. Pero saben una cosa, ya que hemos estado trabajando sobre algunos aspectos maravillosos en la palabra de Dios, déjenme entonces decirles algo que tiene que ver con eso. Sí es cierto, por un lado a lo mejor cualquiera de nosotros pensaríamos, pues qué mezquino es Dios, ¿qué le costaba llevarse al otro que se le colgó a Elías? ¿Qué le costaba llevarse a los dos? Pero hay una cosa, Dios había estado preparando la vida de Elías. Y para no hablar mucho y no volver a puntos que ya hemos tratado, no porque yo también soy mezquino, sino que déjenme decirles, Dios había estado preparando a Elías. Perdón. ¿Y saben ustedes cómo lo había preparado? ¿Y de qué manera lo había preparado? Lo había llevado a convertirse en nada, en polvo, en talco, en cenizas. Así que Dios había trabajado arduamente en el corazón, en la vida de Elías, para que Elías, a final de cuentas, se fuese convertido en nada. Porque a final de cuentas, ¿a dónde Dios lo iba a llevar en ese carro de fuego? Al mundo de la infinitud del Padre no engendrado, donde existe la nada, donde ahí no hay formas, imágenes idolátricas de ningún tipo, no existen formas de ningún tipo. Así que Dios estuvo trabajando mucho tiempo con Elías, para que Elías perdiera sus formas e imágenes y pudiera ir al mundo de la nada. Pero Eliseo, no es que Dios fuese mezquino, Eliseo nunca había recibido la preparación, nunca lo había recibido. Y déjenme decirles, no porque no sabía nada sobre eso. Esto es algo voluntario, santos. Convertirnos en nada, perder nuestras formas idolátricas, negar con poder de negación la autoridad de nuestra carne y su influencia en nuestras decisiones y en nuestra vida, es una elección. Escuchen eso, es una elección. Eliseo debió de haber recibido las mismas invitaciones que Dios estaba haciendo en la vida de Elías, pero Eliseo no estaba dispuesto, no era su tiempo, podríamos pensar, en que él pudiera hacer todo esto. Así que de alguna manera, amados míos, este es un principio maravilloso. Espero que les esté siendo de grande bendición. Escojamos, amados, el tiempo se termina, el tiempo se está agotando. Es necesario que hagamos elecciones. Es necesario que empecemos a elegir, Señor, yo quiero irme contigo. ¿Cuál es la condición que debo de tener para irme contigo? Y en este caso la condición, ya se las he estado mencionando, hazte nada, conviértete en nada, en talco, en polvo, en fracasia. Y esto es lo que nos va a valer. Por eso les comentaba hace un rato, ¿cómo es escondernos? ¿Cómo es escondernos? ¿Qué es escondernos? Escondernos es declarar, yo no tengo nada, no soy nada, no conozco nada, no sé a dónde ir, Señor, sin ti.
No tengo nada, Padre eterno. Así que esta es una parte donde yo les estoy diciendo, hay que convertirnos en nada, porque vamos a llegar a un lado donde no hay imágenes ni formas de ningún tipo. Así que continuando con este maravilloso tema, creo que ya les regalé una buena porción, rebanadita de pastel. Eso fue maravilloso, gloria a su santo nombre. Así que entonces ven, Dios estaba haciendo un pacto con Elías cuando le dijo, vete a Cherith, vete para allá. Así que esa palabra se relaciona a tener un pacto con alguien, bendito sea su santo nombre. Santos, esto nos permite saber que lo que sucedió con Elías en el arroyo tiene que ver con la herencia de Israel, porque la primera vez que la palabra Cherith se usó fue cuando el Señor, en el capítulo 15 de Génesis, dijo esta palabra: tus hijos serán enviados a Egipto allí, ellos crecerán. Estoy en el libro de Génesis. Y dijo la palabra del Señor, tus hijos serán enviados a Egipto, allí ellos crecerán hasta ser una nación. Luego yo los sacaré y los llevaré a la tierra de Canaán. Y Abraham preguntó, ¿en qué conoceré que la tengo de heredad? Ahora estamos en este versículo, y el Señor contestó en tantas palabras: apártame una becerra, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, una tórtola y un palomino. La sangre de animales, hermanos, la sangre de estos animales eran todos tipo y sombra de la misma sangre futura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Alabado su santo nombre. Entonces, después de que Abraham hizo sacrificios y proveyó la sangre, en este caso, como ya lo estoy diciendo, como un tipo, como una sombra y un espejo de la sangre del Hijo de Dios, y después de que él tomó de esta sangre provista que Dios le había dado y había apartado, había dejado los pájaros que descendían sobre los restos de los animales, ustedes recuerdan esta historia. Luego Dios le habló a Abraham prometiendo que su simiente heredaría la tierra. Esta es la misma palabra para Cherith, hacer un pacto. Amados, bendito su santo nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben qué, mis hermanos míos? Cuando Dios te quiera llevar a Cherith, ven con la determinación y la decisión de decirle: Señor, lo que tú quieras, lo que tú desees en mi vida, lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy en Cherith, donde podemos hacer un pacto entre tú y yo. Hazlo, Señor. Y saben una cosa, es maravilloso, porque Dios hace pactos con nosotros. Ustedes lo saben, Dios es un Dios de pactos, y Dios respeta el pacto que Él haga contigo o tú con Él. Desgraciadamente, los únicos que no cumplimos somos nosotros, porque cuando vemos las desventajas, entonces decimos: no, Señor, la verdad no, hasta aquí lo dejamos, rompemos el pacto. Pero ¿saben una cosa? Dios no rompe sus pactos, verid. Él continúa y sigue haciendo lo que Él dijo que haría. De modo que entonces, mis hermanos, Dios le estaba dando a Abraham una promesa de que su simiente heredaría la tierra. Y cuando vino la noche, apareció un horno humeante y una antorcha que pasaba sobre los pedazos de los sacrificios. Entonces el fuego descendió y caminó entre los sacrificios divididos. Esto fue, amados míos, cuando Dios entró en pacto con Abraham a través de la sangre. Dios mantuvo ese pacto y lo ha mantenido hasta la fecha. Bendito el nombre de mi Dios. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice en tantas palabras: en el mismo día Él hizo este pacto con Abraham. Él sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y eso fue exactamente, ¿saben qué? 400 años después. Justo como Dios le había dicho a Abraham que sucedería. Amados niños, déjenme decirles algo. No tienen que hacer que las cosas sucedan.
No tienen ustedes que forzar que las cosas sucedan. Aleluya, bendito su nombre. Hermano, simplemente solo pónganse en contacto con aquel que lo hará que suceda. No tienen ustedes que forzar a Dios, no empujen a Dios, no quieran ustedes manipular el corazón y la mano de Dios para hacer las cosas. Solamente pónganse en Cherí, pónganse ahí en Cherí, donde Dios hace un pacto contigo y donde Dios seguramente va a cumplir ese pacto contigo. Solamente ponte ahí y Dios en su tiempo, en el momento adecuado, conforme a su plan maestro, conforme al propósito de su voluntad, Él hará que las cosas sucedan. No tienes que apresurarte, no tienes que correr, no tienes por qué cerrarle a Él la puerta e ir a tocar otras puertas ajenas o extrañas. Bendito su santo nombre, aleluya. Denle a Dios toda la gloria, bendito su nombre. Gracias Dios, gracias porque tus promesas se cumplen. Así que amados, simplemente vayan a Cherí, quédense ahí con Él, quédense ahí haciendo el pacto que Dios está haciendo con ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Dios llevó a Elías al arroyo de Cherí y sabía que lo que Él le había dicho era un pacto Cherí, era un pacto Cherí. Así que, hermanos, Elías tenía la ofrenda de sangre y sé, hermanos, perfectamente que el fuego del Señor descendió allí en el arroyo y Dios aceptó los sacrificios, pero Dios hizo algo mucho más aparte de esto allí en el arroyo. Ahora, veamos lo siguiente, la siguiente cosa que sucedió. Él dijo, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Hermanos, Elías hizo de acuerdo a lo que el Señor le dijo que hiciera. El versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. ¿En eso? ¿Dios no cumplió su pacto? Claro que lo cumplió, tal como Él lo habló, tal y como Él lo dijo. Él únicamente, hermano, lo único que se pide aquí. Hay veces que nos desesperamos cuando decimos, Señor, es que tú dijiste, está escrito, tú dijiste que harías tal y cual cosa. Pero acuérdense que es un pacto de dos. Acuérdense que es un pacto de dos, santos. Escuchen eso. Así que Dios simplemente, Él está dispuesto a cumplir, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando tú también obedezcas y estés en el lugar indicado donde Dios te dijo que estuvieras o que fueras. Así que si tú tomaste tu iniciativa propia y te fuiste por donde tú quisiste y dijiste, mira Señor, en el pacto estaba escrito que yo tenía que ir al lugar. Está bien, pero ¿qué crees, Señor? Me queda más cerca este otro lado del lado izquierdo. Así que mira, allí donde voy a ir, allá quiero que vayas y cumplas tu pacto conmigo. No, santos, así Dios no va a trabajar jamás, nunca ha trabajado y lo hará. Es un pacto de dos. Es un pacto de dos, amados. Entonces, allí es donde nosotros hacemos un pacto de amor, de fidelidad, de lealtad, de entrega exclusiva, de apartamiento, de separación. Entonces Dios estaba diciéndole, vete al lugar donde yo te dije, y allá estarías. Así que lo único que Dios nos pide es que estemos exactamente en el lugar donde Dios dice que estemos. Y si tú, cuando Dios venga a tu vida para cumplir el pacto, y si tú te encuentras ahí, mi amado hermano, en donde Dios dice que estés, ten la certeza, la completa seguridad de que Dios, óyeme bien, cumplirá su pacto según lo pactado. Bendito y alabado sea mi Dios. Aleluya. Gracias a mi Dios. Así que, amados hermanos, vean ustedes todo esto. Es asombroso. El arroyo le proveyó agua para beber. Y esa era un agua tan especial. Recuerden, había una sequía, pero Dios lo llevó a un lugar al lado de un arroyo y bendijo esa pequeña roca, lo que mantuvo a Elías bebiendo siempre que Dios quería que él estuviera ahí. Siempre y cuando Elías se mantuviera ahí donde Dios le dijo que estuviera, el agua nunca iba a faltar, los cuervos nunca faltarían a su horario para llevarle el alimento cuando él tuviese hambre. Amados,
Cuán maravilloso es estar en una entrega exclusiva. Cuán maravilloso es mantenernos en una sumisión y resignación silenciosa a nuestro Dios y tener confianza tranquila cuando Él permite que las cosas se sequen y cuando Él dice, apártate, pero sigue andando. Entonces saben que las cosas estarán bien. Hermanos, hay veces uno puede decir, bueno, está bien, estoy aquí en este lugar, pero ya ese arroyo se secó. Hermanos, ustedes no hagan nada por volver a llenarlo, no hagan nada por buscar otro lugar, manténganse ahí. Mantenerse donde Dios dijo que te mantuvieras no quiere decir que estés estático, tienes que estar moviéndote en levantar su nombre, en glorificar su santo nombre. Ten la confianza en Él, mis hermanos. Él permite o Él va a permitir que las cosas se sequen, o cuando Él dice, apártate y sigue andando, entonces sabrás que Dios está ahí y que su mano está ahí. Así que, hermanos, traten ustedes de hacer siempre la voluntad de Dios. Si aquello se rompió, si aquello se terminó, si aquella relación se acabó, hermanos, no te adelantes a tomar puertas o abrir puertas o tocar otras puertas. Espérate en el Señor, deja que el Señor abra otras puertas, porque seguramente que lo hará, pero no serán puertas que tú abras o que tú vayas a tocar, será lo que Dios quiere para tu vida. Así que mantente ahí en Cherí, mantente en Cherí, en el pacto, bajo el pacto que Dios hace contigo. Amado mío, déjenme decirles, esto es asombroso, es maravillosa esta lección. La gente se desmorona cuando Dios dice, no quiero que estés más en este lugar, quiero que te vayas de ahí, quiero que salgas de ahí. Y la gente se desmorona y dice, no es justo, Señor, no es justo. Ellos actúan como que todo el mundo se desmoronará. ¿Y por qué, santos? Porque ellos hicieron un ídolo de su ministerio. Hay veces hacemos un ídolo de nuestro ministerio. Estoy hablando de esto para pastores. Y hacen un ídolo de su ministerio. Y yo no he hecho eso y no voy a comenzar a hacerlo. Habrá razones justificables para que pueda alguno hacer algo, pero siempre mediante la voluntad de nuestro Dios. Si Dios me dijera que caminar fuera de este edificio ahora mismo y que Él ha terminado conmigo, ¿creen que verían mi rostro nuevamente? Ciertamente no. ¿Creen que me verían llorando y sollozando? Hermano, los amo lo suficientemente para dejarlos, si es eso lo que supiera yo que tengo que hacer. Si he terminado mi último ministerio, ¿por qué querría quedarme? ¿Por qué querría quedarme? No tuviese nada que darles, pero ese no es el caso de todo. ¿De qué sirve tener a alguien que está fuera de la voluntad de Dios? Y esto me hace recordar mucho la historia de Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? Déjenme contársela de manera muy sencilla. Dios había también hecho un pacto con Juan el Bautista. Déjenme narrar la historia ya que estamos en eso del pacto. Así que entonces Dios hizo un pacto con Juan el Bautista. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Allá en la eternidad pasada, cuando Juan el Bautista solamente era un alma, un espíritu, un corazón y voluntad, cuando era una semilla, Dios hizo un pacto con Juan el Bautista y le dijo, ¿sabes qué, Juan? Tú vas a ir a la tierra, tú vas a ser el privilegiado para abrirle camino al Mesías. Tú vas a abrir camino al Mesías. Así que déjame decirte los puntos del pacto o del trato. Va a llegar el momento en que mi hijo, mi amado engendrado, mi hijo engendrado, se va a encontrar contigo ahí en el Jordán. Tú lo vas a tener que bautizar. Juan a todos decían, sí, está bien. Y cuando entonces tú bautices a mi amado hijo engendrado, llamado Jesucristo, tú entregarás tu ministerio a Él y te convertirás en un simple y sencillo discípulo de Él. Te unirás a sus 12 discípulos y estarás allí con ellos y los seguirás. Y los discípulos que te sigan a ti, Juan, también los entregarás al ministerio más grande
que mi hijo tiene en comparación con el que yo te estoy dando a ti ahorita. A todo esto Juan dijo, sí, está bien, es un pacto. Vamos a sellarlo, Juan, ¿estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿A dónde firmo? Por así decirlo. ¡Pum! Quedó ahí estampado el sello de aceptación. ¿Y qué pasó? Observen la vida de Juan. Número 1, no quería bautizar a Jesús. No quería bautizarlo. Se rehusaba a bautizarlo. ¿Qué estaba pasando? Rompió su primer cláusula del pacto. Número 2, él no entregó su ministerio al Señor Jesucristo. Segundo, rotura del pacto. Número 3, no entregó a sus discípulos. Los ató a él y no quiso que se fueran con el Maestro Jesucristo. Así que de alguna manera debió de haberles dicho, mis discípulos, no es justo que ustedes me dejen. No es justo porque yo he trabajado con ustedes. ¿Cuánto les he enseñado? ¿Cuánto les he dado? Y ahora sí, nada más porque ya encontraron a Yeshua HaMashiach, ¿me van a dejar a mí? No es justo. Así que hizo un daño muy grande al corazón de ellos. Y no entregó a esos discípulos. Número 4. Continuó con su ministerio. Y lo de menos era que él, lo menos importante era que él continuara con ese ministerio. Pero ¿saben qué hizo con ese ministerio? A mayúscula. Convirtió su ministerio en un ídolo, en una forma idolátrica. B minúscula. Él utilizó su ministerio para rivalizar con el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es el final, el resultado final de esto? Murió prematuramente decapitado. No era su tiempo de morir. No era su tiempo. Bueno, la historia de Juan el Bautista es tremenda y es muy conmovedora. Con un principio maravilloso, pero con un final muy triste, muy deprimente. Cuando que el principio debe ser mejor que el final. Bueno, les estoy dando pequeñas rebanaditas de pastel de la hermosa palabra de mi Dios. Así que en este caso, mis hermanos, estamos hablando de que debemos ir a Sherit. Y cuando estemos ahí, cumplamos con el plan de Dios. Cumplamos con el plan de Dios. Amados, cuando Dios hace que las cosas sucedan, no tuerzan las cosas. Me acuerdo de una damita, una mujer. Tenía un marido verdaderamente tirano, un verdadero tirano, muy responsable en muchas cosas, pero en las cosas inherentes a la palabra de Dios era un verdadero tirano. Todo el tiempo tenía golpeada a esta mujer, golpeada, al grado que, de veras que, bueno, tantas cosas. Llegó el momento que esta mujer se acercó conmigo, estoy hablando de muchos años atrás, pero es un testimonio que todavía puedo ver. Entonces decía, pastor, ayúdenme a orar. Lo que Dios quiera hacer con mi marido, con tal de que yo, oigan eso, un pacto, oigan eso. Entonces me dice la mujer, yo lo que Dios quiera hacer con mi marido, que lo haga, con tal de que yo tenga libertad juntamente con mis hijos para buscar a Dios y para entregarnos enteramente a las cosas de la iglesia. Yo le dije, ¿sabes qué? Eso a mí no me incumbe, eso trátalo con Dios, es un trato, es un pacto que estás haciendo con Dios. Bueno, para abreviar la historia, Dios levantó de este mundo a su marido, le vino una muerte, la mujer quedó viuda, y díganme si cumplió ella su pacto. No lo cumplió. Entonces, hermanos, qué triste cuando Dios responde a nuestra necesidad. Cuando le decimos, Señor, yo quiero libertad,
para buscar tu rostro, para vivir íntegramente en santidad y justicia delante de ti. Y qué triste cuando ya uno ve esa libertad, rápidamente corre uno para no hacer el pacto que a nosotros nos correspondía hacer. Dios cumplió su pacto. Cumplamos el nuestro, mis amados hermanos. Cumplamos nuestro pacto de que vamos a vivir en santidad buscando a Dios. Así que, hermanos, Dios es un Dios de pactos, pero para haber un pacto necesitan dos personas o más. Entonces, Elías había sido llevado a Cherith. Elías fue llevado ahí porque Dios estaba haciendo un pacto. Ahora, déjenme decirles, hay una escena que nosotros no podemos ver, pero que puede ser simplemente de una manera deductiva. Vean esto. ¿A dónde está ahorita Elías? ¿A dónde está ahorita Elías? Elías ahorita se encuentra en el mundo infinito, invisible, espiritual del Padre, donde no existe nada, donde está la nada. Y ahí está ahorita él. Y Elías está consciente de que se está acercando aceleradamente el tiempo de venir a la tribulación. El tiempo de venir a la tribulación ya está. Y saben una cosa, hermanos, Elías sabe perfectamente lo que le espera en la gran tribulación. Él va a venir a la gran tribulación y no crean que va a venir porque es un malvado, porque es esto o aquello. No. Por un pacto que estableció con Dios. Si ustedes quieren saberlo, vayan al capítulo 11 de Apocalipsis y ahí van a ver la narración, la descripción de lo que le espera a Elías Tisbita cuando venga a la tribulación. Y saben una cosa, léanlo. Y yo no sé si nosotros quisiéramos cumplir esa parte del pacto, porque le esperan cosas verdaderamente terribles a Elías cuando venga la tribulación. Pero yo puedo estar seguro de algo, mis hermanos, tan seguro de cómo me llamo. Puedo estar seguro de que él está ya listo y está ansioso para que el Señor le diga: Elías, vamos, ahí está, llegó el momento, ¡pum!, ve a la tribulación y sabes lo que tienes que hacer. Y se lo puedo asegurar porque en Apocalipsis 11 dice exactamente que Elías va a cumplir la porción de su pacto que había o que hay entre Dios y él. Amados, qué maravillosa es la obediencia. Qué maravillosa es la obediencia. No hay algo más grande que pueda causarle gozo, satisfacción, razón a nuestro Padre Eterno que la obediencia que nosotros demos a su verdad, a su palabra. Alabado y bendito sea su santo nombre. Amados míos, Dios es un Dios maravilloso. Así que, hermanos míos, déjenme decir, ahora Dios le dijo a Elías que él enviaría todas aquellas cosas, y recuerden, en la vida de Elías vemos contrastes totales, los grandes y los pequeños, los montes y valles, lo frío y lo caliente. ¿Alguna vez se preguntaron sobre esos cuervos que alimentaron a Elías? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar algo acerca de esos cuervos? Estoy en Primera de Reyes 17:6. Primera de Reyes 17:6. Acuérdense que estamos desde un principio en Segunda de Reyes capítulo 17. Así que los versículos que he ido mencionando son del capítulo 17 de Segunda de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Bendito el santo nombre del Señor. Ahora, vean ustedes aquí. Dice: y los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebían del arroyo. Aleluya. ¿Por qué dice carne? ¿Por qué dice carne? Vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 10, donde el profeta está describiendo a los querubines. El otro día, hablando sobre este mismo tema, si mal no recuerdo, lo llevé a ese capítulo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10. Así que vamos a verlo aquí. Y el profeta Ezequiel está dándonos una descripción de los querubines y las 4 ruedas a la par de los querubines.
Así que Dios le dio carbones de fuego de entre las ruedas para echar sobre la ciudad idolátrica de Jerusalén, justo antes de que los babilonios la tomaran por completo y justo antes, amados míos, de que el Señor viniese en su carro trono de amor para hacer un vehículo, para hacer de él un vehículo para la gloria Cabot que estaba en el templo. Y fue cuando entonces Dios llevó muchos años atrás. Y les he contado cómo el Espíritu se movía dentro y fuera, esperando que antes de que Él completara o completamente dejara el templo, Israel se arrepintiera. Pero ellos nunca lo hicieron hasta la fecha hoy día. El Espíritu dijo, y claramente nos enseña la palabra, que el Espíritu dejó el lugar santo y salió del atrio y se movió de vuelta al lugar santo, o Él vendría al lugar santísimo y venía al atrio y volvía al lugar santo. El Espíritu estaba girando, dando vueltas, dándole a entender a la nación de Israel que si ellos no se arrepentían, el Espíritu de Dios se iría totalmente del templo. Desde entonces, los judíos han caminado sin la comunión en Dios, y dicen ellos, insolentemente, tontamente, siguen haciendo acto de presunción, diciendo, somos el pueblo escogido de Dios. Ya no lo son desde hace muchos años. Así que Él se movió al monte de los olivos y esperó por si la gente se agachara y se arrepintiera. Y Él volvió de vuelta a su templo, pero ellos nunca se arrepintieron. Esta historia es triste, santos, y es una verdad que los judíos no quieren entender y no quieren oírla jamás de ningún predicador. Por eso es que muy pocos predicadores se atreven a hablar estas palabras que estoy diciendo, porque esto los ofende, los agravia, pero no los ofende a ellos, sino a su terquedad, a su ceguedad, a su necedad, a su ignorancia y a su rebelión y desafío que todavía ellos mantienen en contra de Dios. Así que vamos a Ezequiel capítulo 10, versículos 11 y 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias Dios. Bendito tu nombre. Aleluya. Así que vamos a ver un poquito más sobre este versículo y aprendamos algo que realmente está ahí para vuestra instrucción. Dice así, Ezequiel capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice, cuando andaban, sobre sus cuatro costados andaban, no se tornaban, es decir, las ruedas no eran, ¿cómo puedo decirles? Bueno, déjenme poner mi lente porque aquí como que hice unos borrones. Bueno, estoy diciendo que las ruedas no eran propeladas o motivadas por su propio giro. Dios las controlaba. Déjenme regresar. Cuando andaban, sobre sus cuatro costados andaban, no se tornaban, es decir, las ruedas no eran propeladas o motivadas por su propio giro, era Dios quien las guiaba, por eso no retornaban. Y cuando andaban, dice, no tornaban cuando andaban, sino que al lugar, vean eso, al lugar donde se volvía el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban. Y toda su carne, ahora aquí viene el punto, cuando dice que los cuervos llevaban carne y comida, llevaban carne a Elías. Entonces, y la carne, dice, la carne aquí es basar. Esta palabra es una palabra hebrea, basar, para carne. Y en hebreo, esta es la palabra para carne, que los cuervos le llevaban a Elías. Esto era algo más allá que el hombre mortal aquí. Y sus costillas, y sus manos, y sus alas, y las ruedas, llena estaba de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. Ahora, amados, lo que quiero que ustedes aprendan de estos versículos es que la palabra basar significa más que solamente el concepto carne, porque tenemos mortalidad en nuestros cuerpos, pero esos cuervos no eran cuervos comunes e inmundos. Ellos venían de lo alto, ellos venían con el carro trono de amor del Padre y le llevaban alimento a Elías. Estos no eran cuervos ordinarios, escuchen esto. Entonces Elías tenía carne
carne de lo alto y pan, que en este caso era el maná de lo alto. Estas eran criaturas humildes, especiales, que llevaban pan y carne de lo alto. Ellos lo llevaban y lo unían dentro de un cuerpo para beber, en este caso como si fuese agua, que venía de un arroyo humilde. Entonces vean las alturas y las profundidades unidas en Elías, porque Dios lo estaba preparando. ¿Qué cosa les dije hace un momento? ¿Qué les dije hace un momento? Que Eliseo no había tenido ni había recibido esa preparación. Así que Elías se había sido preparado todo el tiempo para caminar más alto y más profundo y hacer mayores cosas. Dios estaba preparando su estatura, construyendo su fundamento para tratar con esa pequeña, diminuta cosa llamada un anticristo, que ni siquiera es un Cristo. Así que Elías se enfrentará al anticristo de la tribulación, lo cual está descrito perfectamente en Apocalipsis. Ahora, déjenme llenar un pequeño espacio antes de que termine. Más bien con esto termino. Estos cuervos a los que la palabra de Dios llama cuervos, no son esos animales o esas aves, son criaturas. Y quieren que les diga una cosa. A lo mejor ni se los digo. Es algo muy grande, es algo muy fuerte. Pero ya comencé diciéndoles que esos cuervos no eran aves, como las que uno conoce cuando ve uno de esos cuervos. Esos cuervos eran criaturas, Ofán, Hayot, Galgal, que venían de las creaciones pasadas y que traían carne de teoría y práctica, y que le estuvieron dando alimento a Elías. ¿Y saben qué, santos? Este es el principio que Dios quería con Adán, hombre y mujer, cuando ellos estaban en el huerto. Ellos querían que comieran la carne de esos 11 árboles, de esos Ofán, Hayot y Galgal. Dios quería que ellos comieran, porque estas criaturas, Ofán, Hayot, Galgal, vienen de lo alto, vienen de las alturas. Ellos vienen de esos lugares y traen esa carne celestial, espiritual de lo alto. Por eso Dios envió esos árboles que estuvieran ahí para que alimentaran a Adán, hombre y mujer. Y el único que aceptó comer de esos cuervos fue Elías, la única criatura en toda la historia que ha comido la carne de esas criaturas prehistóricas, Ofán, Hayot, Galgal. Él fue el único que ha comido de esa carne. ¿Y saben qué pasó? Esto lo preparó para irse al lugar de la nada. Y lo preparó para venir, porque Él va a venir a pelear y a luchar cuerpo a cuerpo, por así decirlo, con el anticristo. ¡Wow! Me hubiera gustado haber dado esto cuando todos los hermanos de aquí de la iglesia de Cantares estuviesen presentes. Pero se dan cuenta que Dios no espera, se dan cuenta que Dios simple y sencillamente da su palabra en el momento que Él quiere, como dijo el Señor Jesucristo, y yo lo revelo cuando yo quiero. Bendito su santo nombre. Aleluya. Bueno, mis hermanos, así que si Dios quiere, hoy por la noche, a las 5:30 de la tarde, hoy jueves, a las 5:30 de la tarde, estaré predicándoles nuevamente a ustedes. Y a las 8 estaremos en una transmisión también en vivo para predicarle a nuestros amados hermanos en la iglesia de Eloe. Esta iglesia, ¿verdad?, donde nuestro hermano Fabián y su esposa Talía están pastoreando en aquel lugar, en la iglesia Eloe Sur, allá en Guayaquil, Ecuador. A las 8 estaremos dando otro estudio especial para ellos, pero se transmitirá en vivo para todos aquellos mis hermanos que se interesan en recibir la hermosa palabra de Dios.
Así que vuelvo a repetir, hoy por la tarde, 5:30 de la tarde, estaremos iniciando nuestro estudio ordinario. Y a las 8 de hoy mismo, 8 de la noche, estaré dando otro estudio para nuestros hermanos para Guayaquil, Ecuador, allá en la iglesia Elohim Sur. Así que, hermanos, pues mañana viernes estaremos también por la mañana a las 8 de la mañana, si así nuestro Dios lo permite, y también a las 5:30 de la tarde, mañana viernes. Espero que no esté yo mal en mis cálculos, pero bueno, está bien, por lo menos hasta ahí. Bueno, amados y preciosos hermanos míos, a todas mis amadas hermanas y hermanos preciosos también, pues gracias a Dios por su visita, gracias por estar conmigo y mayormente con nuestro Señor Jesucristo recibiendo esta hermosa palabra. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios ponga en ustedes toda bendición. Vamos a rogarlo y a pedírselo a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, sabemos que sin ti nunca podríamos acercarnos al trono de la gracia y misericordia del Padre Eterno. Eres tú el único que nos puede llevar a esa relación íntima con nuestro Padre de toda gloria. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por la palabra que tú nos has dado. Yo personalmente quiero darte las gracias por mis hermanos que a través de esta página de internet estuvieron escuchando esta hermosa palabra. Te doy gracias, Dios del cielo y de la tierra, por esta bendición tan grande. Y te doy gracias por el privilegio que tú me das de ser portador, de ser un embajador de tan poderosa palabra. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que por internet ellos se mantienen, Señor, con tanto amor, con tanta pasión por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que la recompensa por ese acto en ellos venga inmediatamente y descienda sobre sus vidas y tú les des el verdadero sentido a las palabras que he hablado en este estudio bíblico. Oh Padre Dios, que ellos lo entiendan no conforme a como yo lo dije, sino que lo entiendan conforme a lo que tú deseas que ellos entiendan para el beneficio y desarrollo espiritual de sus vidas. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy las gracias, Padre Dios, y bendigo tu santo nombre. Gracias, mi Señor, gracias. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronto regreso, cuando vengas por tu iglesia en el arrebatamiento. Gracias, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y un abrazo para todos ustedes, todo mi amor y todo mi cariño que esté reposando en sus corazones. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.